La congresista Ramallo se ha referido muy bien a obras mal hechas y varios congresistas también, el congresista del Águila también se ha referido a lo que es quizás el monumento a la obra mal hecha del señor Sarmiento, que es la planta de tratamiento de Iquitos, que es por el monto, es impresionante que se les haya pasado a todos y que nadie haya visto la barbaridad que estaban haciendo ahí. Las obras de saneamiento tienen una característica, que es que una vez que se cierra la zanja, nadie sabe qué cosa hay abajo, ¿no? Y ahí depende mucho del supervisor de obra si realmente hace su trabajo o no. Por ejemplo, en Arequipa, que estuve el viernes, hay ya no recuerdo el distrito, donde la gente está tomando agua con óxido, porque en la tubería, en vez de ser hierro dúctil, pusieron un acero que se está corroyendo, y todo ese tendido de tubería que se ha hecho se tiene que cambiar. Entonces, ¿dónde estaba el supervisor de obra antes de que se cierre esa zanja? O antes de que se haga la prueba hidráulica, porque ustedes saben, se pone la tubería y se le mete presión para ver si la tubería está bien cerrada, y una vez que está bien cerrada, recién se cierra la zanja. Pero si el supervisor no hace su trabajo, se hace la obra mal. Entonces, en el Perú es impresionante la cantidad de obras mal hechas o paralizadas o que funcionaron 2 meses y colapsaron por falta de esa supervisión. La congresista Beteta se refirió a nuestro centro de atención al ciudadano, que efectivamente la idea era que actúen como oficinas que atiendan a los alcaldes. Hemos tenido que destinar parte de esos funcionarios a supervisar las obras que el Ministerio financia. O sea, a pesar de que contratamos un supervisor de obra, además de eso, ponemos funcionarios nuestros que supervisen también, porque el nivel de corrupción y de inoperatividad de las empresas supervisoras es altísima. Y eso es algo impresionante que no había visto antes, ¿no? Antes las supervisoras eran confiables. Ahora, entonces, el viceministro de Saneamiento ha tenido que destinar parte de ese personal para que visite de manera inopinada las obras. Claro, cuando él va todo está bien, cuando se da la vuelta de repente cierran la zanja y no nos garantiza nada, pero por lo menos el supervisor siente que está siendo supervisado para evitar este tipo de problemas. Sí. Le pide una interrupción el congresista Salaverry. Tiene la palabra, congresista. Gracias, ministro. Gracias, presidenta. Eso muchas veces nace desde el expediente técnico, ¿no? Porque claro, el supervisor no es por defender a los supervisores, también a veces se hace de la vista gorda y muchas veces por casos de corrupción. Pero, por ejemplo, el tema de la tubería que usted ha puesto de ejemplo, debe haber estado la especificación técnica en el expediente técnico que debería haber llevado esa tubería de metal. Entonces, ahí hay que echarle un ojo también de la manera como están armando los términos de referencia, las especificaciones técnicas de los expedientes, todos los niveles de gobierno, no solamente los ministerios, el gobierno regional, el gobierno provincial y distritales, para poder, si se pudiera, estandarizar de cierta forma estas especificaciones, dependiendo pues de la ubicación de la región, si es clima seco, clima húmedo, si es altura, no es altura, para poder tener un manejo mucho más adecuado del material que se utilice en una obra, porque ahí parte todo, ministro. Muchas gracias. Gracias, congresista. Pedí una interrupción el congresista Lizana. Sí, lo que mencionaba el señor ministro tras la presidencia sobre el tema de la CAP, han ayudado enormemente. Ya los alcaldes no vienen, están ahí. Pero ¿qué pasa, ministro? Hay un tema que desde allá la documentación que ya declaran, lo revisan, chequean y viene a Lima. En caso de Piura, por ejemplo, el ingeniero Pinado Atanasio. Pero este señor tiene un mes ahí con los expedientes y no da respuesta. Da lo mismo, señor ministro. Da lo mismo que los alcaldes estén viniendo a la región. Y están esperando y llamando también a nosotros. Esto es una incomodidad. Yo creo que ahí tiene que haber algún tipo de solución para que sea ágil esto. Gracias, señor ministro. Gracias, congresista. Puede continuar, señor ministro. Gracias, presidenta. En el caso de esta tubería en Arequipa, lo que ha ocurrido es que la tubería que han instalado no es la que está en la especificación técnica. O sea, ha habido ahí claramente una responsabilidad del constructor, del supervisor de obra, y tiene responsabilidad penal que nosotros vamos a iniciar las acusaciones inmediatamente, ¿no? Entonces, hay que buscar bien de qué forma reformamos el sistema de supervisión de obras en saneamiento, porque está ocurriendo todo. Lo de Iquitos es el más grande símbolo de esto. Una planta que si se prendiera, porque es una planta con ¿cuántas estaciones de bombeo? 19 estaciones de bombeo. Si se prendiera, Iquitos se queda sin luz porque no tiene la cantidad de kilowatts para que funcione todo eso.
Entonces, ¿a quién se le ocurrió hacer una cosa de ese tipo si no tiene la cantidad de energía eléctrica? Y no solo se quedarían sin luz, sino que la cuenta sería de tal magnitud que la EPS no podría pagarlo, ¿no? Y además fue mal hecha porque el colector que lleva los aguas a la planta se ha desalineado, se ha desnivelado y ya las aguas no van para allá, sino regresan para acá. Y se ha hecho una planta de tratamiento de tal nivel de procesamiento que no necesitaba Iquitos. Iquitos tiene al costado un río con una gran corriente. Si tú haces un tratamiento y tiras un emisor por ahí, eso se diluye y no contaminas nada. No había necesidad de entrar a una planta tan compleja. Entonces, ahí lo que nosotros estamos haciendo, estamos visitando el viernes Iquitos, encantado de poder contar con el congresista del Águila. Estamos contratando una consultora que nos diga, y que nos diga con certeza, porque ya no podemos meter la pata 2 veces, qué cosa se hace con eso. Si es rentable repararlo y quizás la planta partirla en partes y usar una parte, o de repente ya dejar esa planta y hacer algo, una solución más cercana, o dejar toda esa infraestructura así y construir una nueva, que nos dé una solución, que nos diga cuánto cuesta, sentarnos con la región y ver, bueno, aquí cómo hacemos para resolver esto. Porque no podemos dejar ese monumento a la inoperancia, a la corrupción, a lo que diablos haya sido, porque no es poca plata, como dijo el cronista del Águila, 800 millones de soles tirados por el desagüe. ¿Cuántos pobres hubiéramos sacado de la pobreza con esa plata? O sea, entonces es complicado. Y fíjense, lo que es curioso es parecía que son 2 ministerios, porque la cantidad de problemas de ese tipo que hay en saneamiento no lo hay en vivienda. ¿Y cuál es la diferencia entre uno y el otro? Que vivienda es el sector privado, que las edificaciones se ven. Digamos, si yo te vendo una casa de 3 habitaciones, son 3 habitaciones. Si es ladrillo, cemento o si es concreto, tú lo tocas. Pero cuando la tubería está enterrada, ya es bien difícil. Solo te enteras 2, 3 años después cuando te das cuenta que estás tomando agua con óxido o cosa parecida. Congresista, la interrupción, la congresista Aramayo. Gracias, presidenta. En ese contexto, habría que actualizar la certificación de las empresas supervisoras, porque si tenemos dudas de que quien supervisa está cautelando los intereses del Estado a través de la ejecución correcta de las obras y de los presupuestos, habría que recategorizar o certificar a los supervisores. Entonces yo creo que ese podría ser un mecanismo importante. En ese mismo sentido, yo le había comentado el tema del OTAS. ¿Cuál es el papel del OTAS? ¿Qué supervisa? ¿Quién recepciona la obra? O sea, en el proyecto de inversión hay todo un engranaje. ¿Quién formula, quién ejecuta, quién supervisa, quién liquida? Entonces, ¿dónde está el nodo gris? Hay que identificarlo, porque esto es masivo. Por favor, habría que tomar algunas precauciones. Y le alcanzo a través de la presidencia, tengo acá de FONAFE, que designan de presidente el directorio de SEDAPAL, el señor Trujillo Mori, y lo tenemos acá en la OTAS también. No puede haber duplicidad de funciones. Gracias, congresista. Puede continuar, señor ministro. Le damos la bienvenida al congresista. Bienvenido. Yo antes de ser ministro presenté un proyecto de ley para que las supervisoras, cada vez que le comuniquen alguna irregularidad a las empresas constructoras, copia vaya a la Contraloría. Para que de esa manera las supervisoras se sienten supervisadas por alguien y no hagan lo que le da la gana, porque en saneamiento es fatal. Solamente, repito, nos enteramos años después, cuando ya no tiene forma de repararse el daño. En lo que se refiere a la OTAS es un organismo técnico que ha sido creado para reestructurar las EPS en mal estado. Las EPS, por una serie de razones que vamos a tocar, se convierten en instituciones que no tienen capacidad empresarial, que tienen una carga financiera y una estructura económica muy pesada, que tienen mala gerencia, pésima gerencia, y que tienen problemas técnicos para operar y darle el servicio a sus ciudades. Entonces, las EPS que son intervenidas por OTAS, y esto por supuesto los alcaldes tienen que acceder, esto no es algo compulsivo, y hay 13 alcaldes que han tomado conciencia de que no pueden manejar el problema y se lo han pasado a la OTAS. La OTAS lo que hace es buscar
reestructurar la empresa para convertirla en una empresa ágil, con gobierno corporativo, con una estructura financiera soportable y con una capacidad técnica que le dé el servicio de calidad a sus ciudadanos. De estas 13 OTAs hay varias que ya podemos decir son casos de éxito. Por ejemplo, la más antigua quizás es Moquegua e Hilo, ¿no? Que tienen unos indicadores extraordinariamente buenos y que tienen una gerencia bastante eficiente. En el tema de gerencia no cerramos ninguna opción, puede ser gerencia de la zona, puede ser buscar gerencia privada, la propiedad sigue siendo municipal, pero la gerencia puede ser privada. Lo que buscamos es que la empresa funcione, no importa el color del gato con tal que case ratones, es decir, que funcione y que dé buen servicio. Y esto nos lleva a tocar el tema de las PETARES que comentó el congresista Salaverry, que estas empresas, como tienen una tarifa muy baja y tienen muy poco dinero, se ven que no pueden pagar todas las cuentas. Entonces, cualquiera de nosotros que fuera gerente de una EPS que no tiene plata, ¿qué cosa hace? ¿Cortas el agua? No, porque te matan. Entonces, ¿qué cosa haces? Dejas de mantener la PETAR, porque nadie se preocupa del desagüe. Entonces, las PETARES tienen que mantenerse. Dejan de mantenerlas y el 80% de la planta de tratamiento del Perú no funciona. Son ficciones, uno cree que algo, mentira, lo que entra es lo que sale, no se está limpiando nada. Entonces nosotros tenemos pensado en el Ministerio que, dado que esta es una realidad, buscar un modelo que le quite esta carga a las empresas de saneamiento y creemos que una APP es lo mejor. Las plantas de tratamiento son costosísimas, por ejemplo Sullana es una planta de tratamiento que cuesta 240 millones. ¿Cuántos códigos SNIP podría yo financiar con 240 millones? Entonces, ¿qué sentido tiene que yo gaste en una sola planta 240? La del lago Titicaca cuesta casi 2. Todavía no se puede decir el precio, pero en junio se declara ya el ganador de lo que es la planta del tratamiento del lago Titicaca, son más de 200 millones. Entonces, son obras muy caras y que las EPS han demostrado que no las pueden mantener. Entonces, lo que nosotros proponemos es que entren operadores privados, que construyan la obra con su plata, que operen las PETARES y se la pagamos en 30 años por la tarifa, cosa que no sentimos el golpe y de verdad tratan los desagües y dejamos de contaminar. Entonces creemos, y además la EPS se quita el problema encima. Lima, cuando yo era ministro, procesaba 30% de sus desagües. Hoy en día procesa el 95% y ya no es problema ese APAL. Porque la planta de La Chira, la planta de la Tahuá, son concesiones privadas, bien mal hechas, yo no sé, pero ya los operan ellos. Ya no es mi problema. Yo sé que están operando, no están contaminando, me quité ese problema encima. Creo que es el modelo que debiéramos seguir para que las EPS no tengan esa carga y que al final no la hagan, la descuidan y simplemente estas plantas no se tratan. En lo que se refiere a Cayoma, nosotros ahí sí tenemos una deuda. La culpa no es enteramente nuestra. El Ministerio de Cultura paró todas las obras de reconstrucción porque era considerada una zona monumental. Al final fue una gran discusión de que si se debía reconstruir con los mismos materiales. Nosotros discutimos si construimos con los mismos materiales, en el siguiente temblor se va a volver a caer, ¿no? Entonces al final ya se llegó a un acuerdo en que puede usarse ladrillo, cemento, concreto, con tal de revestirlo en piedra. Se mantiene el entorno histórico, digamos, de esa zona, y con esa solución ya hemos empezado a entregar bonos. Tenemos reuniones cada 15 días con los alcaldes. 227 viviendas se van a terminar de reconstruir este año, ¿no? Y ya estamos actuando con toda energía. ¿Ah? Sí, pero... Evite el diálogo, por favor, congresistas, a través de la presidencia. Puede continuar, señor ministro. Recién hemos empezado, digamos, porque recién Cultura dio visto bueno, así que vamos a continuar con toda fuerza. Y en lo que se refiere a módulos temporales, que hay varias preguntas referidas al tema, yo creo que después de 8 meses del fenómeno del Niño, hablar de módulos temporales es una broma. Se han gastado 105 millones en módulos temporales. Yo he llegado y dicho yo, no gasto un centavo más. Hay empresas que se habían demorado en entregar los módulos, se les resolvió el contrato, están financiando publicaciones en todos lados diciendo que necesitamos módulos,
Sí, porque se han quedado con stock de módulos que no les hemos comprado porque se demoraron, ¿no? Y claro, tienen los módulos ahí, ¿a quién más se los van a vender? Al sonsonazo del Ministerio de Vivienda, ¿no? Entonces, nosotros vamos a destinar todos nuestros esfuerzos y todos nuestros recursos a la vivienda definitiva. Ya no podemos estar hablando de módulos temporales y gastando la plata que nos ha costado. Fíjese, 105 millones de módulos temporales. El conjunto habitacional, una sola fuerza que se va a hacer en Piura, va a costar 12 millones. ¿Cuántos conjuntos habitacionales me he podido haber construido con 105 millones? Entonces, seguiremos resistiendo los reportajes periodísticos de gente pidiendo módulos, algunos de los cuales seguramente son ciertos, otros no me la creo, pero vamos a de una vez ir a la solución de vivienda definitiva, que es lo que se merece la gente. Contesto a todo el mundo, los que están presentes nomás. Sería oportuno a los que están presentes, a los que no están, nos envía por escrito para mandarle a su despacho. Gracias. Con respecto a las inquietudes del congresista Tubino, tiene toda la razón. Pucallpa ha crecido en mucho desorden. El problema con los pozos es que el trabajo de recuperar los pozos no garantiza, o a veces garantiza por poco tiempo, un agua de calidad. Hay unas características que tiene Pucallpa que las aguas que se sacan de los pozos después empiezan a tener componentes químicos que no los hace de calidad. La mejor garantía de un abastecimiento constante en Pucallpa es una planta de tratamiento. Yo sé que es una solución que no va a hacerse en los próximos meses, que va a demorar algunos años, pero esa es la solución. Y en muchos países del mundo no hay nada más sano que sacar agua del río, procesarla y distribuirla. Eso es sostenible en el tiempo y eso nos garantiza con seguridad una agua segura para esa región. Se necesita una nueva planta de tratamiento, una nueva PETAR. Ya he hablado de los problemas que tiene que ser una PETAR con recursos públicos y en vez de buscar una concesión. Quizás si lo de Iquitos hubiera sido una concesión, el concesionario no hubiera construido semejante monstruo, hubiera construido algo que podía administrar, no algo que no funciona, ¿no? Entonces, eso es lo bueno que tienen las APPs, porque el que la construye va a tener que operar, por lo tanto está obligado a construir algo adecuado para la ciudad y que él va a poder gerenciar, no el monumento que es la PETAR que se hizo en Iquitos. Por eso que es un modelo que yo encuentro atractivo y que no afecta a la caja, y eso me permite usar la caja que tiene el Ministerio para ampliar brechas, para atender zonas de pueblos que no tienen este servicio de agua, ¿no? El congresista Castro no está. El congresista Vergara salió. Bueno, el congresista del Águila hemos hablado ya del tema de la PETAR y estaremos el viernes viendo la consultoría que vamos a contratar y ver qué solución hay de eso, ¿no? El congresista Clayton no está. La congresista Guamán, el congresista Monterola, bueno, hemos tomado nota de sus inquietudes, son justamente cuando nos dicen hágase una PETAR de 240 millones, yo pienso en la cantidad de códigos que podría yo solucionar, y esos son pueblos que les solucionan la vida, en vez de gastar en una sola obra 240 millones, que es una PETAR que perfectamente lo podríamos atender de otra manera, sin que le cueste tanto a la población. No sé, tengo el congresista Trujillo, el congresista Lizama, también se fue. la congresista Bartra, bueno, ya se fue. El congresista Salaverry, hemos hablado ya de las PETARes. Para efecto de la reconstrucción, el congresista Salaverry tiene toda la razón. Si nosotros mantenemos todo lo que se exige para hacer programas techo propio en sitio propio, no empezaríamos una sola casa. Que es un poco lo que me decía dentro del ministerio, me decían, no, es que ministro, compramos los módulos para que cuando esta gente cumpla con todos los requisitos que se exige, van a pasar 1 año, 2 años. Entonces la respuesta fue, entonces no le exijas todo lo que se exige en situaciones normales. Entonces, por ejemplo, título de propiedad no se exige, lo que se exige es un permiso del propietario para que le hagan la casa. Con ese permiso del propietario se hace la casa y dejamos de discutir. De esa manera se agiliza.
Hemos logrado con los municipios licencias automáticas de construcción. Todos los alcaldes aceptaron. Entonces ya no se necesita licencias de construcción. Plazos más cortos de evaluación de los proyectos. Entonces todo eso ha simplificado y es la razón por la cual en un mes hemos otorgado 8.000 bonos. Hemos dejado de comprar módulos de vivienda y preocuparnos en quién entrega, cómo entrega, dónde están almacenados, y más bien nos hemos dedicado a dar estos bonos, que esos bonos se convierten en obras y esas obras se convierten en casas que le solucionen el problema a esa gente que ha sufrido tanto. Entonces, hacia ahí hemos centrado en nuestro esfuerzo y, por supuesto, estas obras de construcción generan actividad económica, generan trabajo, que es lo que esas regiones necesitan, actividad económica para salir del problema en la que han estado. Creo, Presidenta, que esa es la respuesta a los congresistas que están presentes. Yo le contestaré por escrito a quienes no lo están. Y bueno, muchas gracias por estar en su comisión también, ¿no?